Déjeme enlazarme con Israel Reyes, especialista en ciberseguridad y estrategia cibernética. Le voy a ofrecer una disculpa de entrada, mi querido Israel. Discúlpame por atrasar este enlace. Se nos empezó a alargar todo porque ha estado tan choncho el programa que, bueno, quería decírtelo de entrada. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy contento, mi querido Vicente, de estar aquí contigo, pero no tienes que darme ninguna disculpa. Ya sabes que somos equipo y para mí es un placer y un gusto estar contigo y con tu audiencia en toda la República Mexicana. He recibido muy buenos comentarios de allá de Sonora, de Hermosillo, donde te aprecian mucho, mi querido Vicente. Muchas gracias y saludos a mis paisanos en todo Sonora, sobre todo en la capital, en Hermosillo. Un abrazo, un beso, un apapacho. Israel, dos preguntas, y yo sé que te van a ocupar en una reflexión importante. ¿Censura de Twitter y Facebook en elecciones de Estados Unidos? Esa es una pregunta. ¿Y nos puede esperar lo mismo en México para el 2021 o incluso en el 2024, Israel? Y mira, lo que comentábamos en Estados Unidos, esta polarización política completamente extrema es sumamente peligrosa. Ahorita lo que estamos viendo en Estados Unidos es un antecedente de lo que puede pasar en México para las próximas elecciones. Como tú sabes, John Biden llevaba una delantera muy buena, muy aceptable, pues porque los demócratas tradicionalmente hacen el voto anticipado. Sin embargo, vimos que los republicanos empezaron a ir a las urnas el día D y los estados empezaron a cambiar de color. Pero hoy por hoy te puedo asegurar que John Biden va a ganar la elección, eso te lo puedo asegurar. Pero el problema que vemos es de que Donald Trump ya está promoviendo la idea del fraude electoral. Entonces, esto está polarizando más a los americanos y yo creo que en cuanto den los resultados oficiales, sí va a haber un choque con la realidad en esa polarización. Vamos a ver lo que pasó con George Floyd en esas manifestaciones de anarquismo, de desorden, de discordia social. Y bueno, y todo esto obedece a que efectivamente ha existido una intervención extranjera por parte de China, por parte de Irán en las elecciones de Estados Unidos. Tú y yo hemos comentado eso, que es una realidad. Digo, lo vimos en el 2016 y era de esperarse el 2020. Mira, ahorita las redes sociales nos dan muchas oportunidades, podemos comunicarnos de una manera más eficiente, pero también hay un problema con la desinformación, con las noticias falsas, con la manipulación de las personas a nivel masivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Ahorita lo que vemos, y va a ser repetitivo, va a haber una guerra entre los presidentes, los candidatos y los medios de comunicación. Por ejemplo, lo que hoy pasó con los canales de televisión en Estados Unidos que decidieron no transmitir en vivo lo que estaba diciendo Donald Trump porque lo consideraron ilegal o polarizado, porque estaba mintiendo y decidieron no transmitir eso. Bueno, ahí podrías tú decir que hubo un problema de coacción a la libre expresión de pensamiento, pero no es cierto, porque la libre expresión de pensamiento se da entre los gobernados, no entre los gobernantes. Es decir, nosotros los gobernados tenemos el derecho a la libre expresión de pensamiento. Un presidente, como en este caso Donald Trump, no tiene las mismas garantías que un ser humano, que un gobernado, porque él está en una posición de mando superior, en una posición de Estado. Ahora, es importante aclarar que las redes sociales como Twitter y Facebook sí pueden censurar contenido. Y te voy a decir por qué. Porque cuando uno está en un lugar público, uno obedece a las reglas públicas. Pero estas plataformas sociales como Twitter y como Facebook no son
públicas, tienen un dueño y pertenecen a una organización. Entonces, nosotros los usuarios debemos de estar de acuerdo con los términos de uso de esa plataforma. Entonces, ellos sí tienen el derecho a censurar el contenido. Además, aquí hay un artículo de una ley general en Estados Unidos, la que se conoce como el Acto de la Decencia de Comunicaciones de 1996, donde en la sección 230 excluye de responsabilidad jurídica a los dueños de las plataformas del contenido que sus usuarios pongan en esas redes. Es decir, si tú eres dueño de esta plataforma, de este canal de YouTube, tú no tienes responsabilidad jurídica por lo que yo diga en tu canal. Eso es lo que te da la sección 230 del Acto de Decencias de Comunicaciones de Estados Unidos. Ahora, Donald Trump amenazó con quitar ese precepto y esa sección que permite a ti que tú puedas tener este programa porque tú perteneces al canal y el canal es de YouTube, pero YouTube no tiene responsabilidad de lo que yo diga y de lo que tú pongas. Entonces, ¿qué pasa en este sentido cuando el presidente actual de Estados Unidos se pronuncia como ganador de las elecciones y dice que le están haciendo fraude? Entonces, este sí es un problema grave que puede llevar a la sociedad de Estados Unidos a una polarización extrema que puede terminar en un choque social, en una situación de guerra civil. Digo, no estamos lejos de esa realidad. Recordemos que en Siria la guerra civil se empezó a dar entre los que apoyaban que saliera el presidente Assad y los que querían que se quedaran. ¿Y en qué terminó eso? Bueno, en una guerra civil que causó y que costó muchas vidas. Ahora, ¿qué va a pasar si el presidente Donald Trump irresponsablemente está diciendo que hicieron fraude, irresponsablemente está llamando a sus seguidores a que lo apoyen? Entonces tú puedes imaginarte que lo que pasó con George Floyd aquí se puede maximizar. Además, en un país, en Estados Unidos, donde hay tanto acceso a tener armas, comprar armas, pues yo creo que Estados Unidos está en una situación sin precedentes, en una situación de alto riesgo por los estados polarizados. Y bueno, veamos, ahorita qué está pasando. Pensilvania, Michigan, Wisconsin, fueron estados decisivos en el 2016 para la victoria de Donald Trump. Ahorita lo que vemos es de que ahí en Pensilvania, North Carolina, en Georgia, bueno, es donde las elecciones están muy cerradas. También recordemos que estas elecciones ya rompieron la historia por el nivel de participación de las personas que están yendo a votar. La última nivel excesivo de participación pasó en 1908, cuando se empezó a usar tecnología. Ahorita con las redes sociales, pues se utilizaron para llamar a todas estas personas a que votaran. Por eso ahorita hay un alto nivel de participación y es la primera vez en la historia de Estados Unidos que no pueden determinar quién es ganador y quién es perdedor. Y te aseguro que el día que determinen que John Biden ganó, que estoy seguro que va a ganar por un muy corto margen, pero va a ganar, en ese momento va a haber un conflicto social en Estados Unidos, principalmente en esos estados donde hay una polarización muy profunda, que es Pensilvania, que es Wisconsin y que es Michigan, principalmente. Y bueno, Arizona también está ahí hay problemas. Y pues sí, es una situación sin precedentes, mi querido Vicente, y algo que puede pasar aquí en México también, con eso de las noticias falsas, la manipulación en las redes sociales. Recuerda que hay grupos con mucho dinero, con mucho interés, que se favorecen de esta polarización. Y por eso es tan importante que cada quien asuma su responsabilidad como usuario de redes sociales para protegerse y para curarse de esta infodemia, Israel.
Pues mira, Vicente, más que eso, yo creo que aquí es la responsabilidad compartida, como bien lo dices, entre los usuarios, pero también con el legislativo. Hay que crear un marco jurídico que regule precisamente esto, porque no es posible que estamos entrando a estados de polarización tan profundos que en cualquier momento van a llevar a un golpe de estado interno, a un golpe de estado blando, a un golpe de estado digital. Lo que te comentaba, si Estados Unidos se polariza cuando anuncien los resultados y se van a una confrontación entre los dos extremos, el extremo conservador con el extremo liberal, y hay un choque social ahí de anarquismo, de saqueos, de incendios, destrucción, eso es precisamente un golpe de estado blando, porque la gente empieza ahí a pelearse entre ellos. Y creo que eso le puede, así como le pasó o le está a punto de pasarle a Estados Unidos y le pasó a Siria y le pasó en la primavera árabe, creo que eso en algún momento puede pasar aquí en México. Por eso yo creo que es necesario crear un marco jurídico, crear una legislación, tener aspectos de inteligencia de datos, inteligencia del ciberespacio, ciberinteligencia, para preservar la gobernabilidad y la unidad en un país, porque si no va a haber una polarización que va a terminar en una guerra civil. Pues Israel, yo siempre agradecido porque pongas sobre la mesa estos temas aquí en Sin Censura. Te pido por favor que me dejes seguirte molestando para aportarle estos temas a la audiencia. ¿Por qué no nos despedimos invitando a la gente para que te siga, para que te lea, para que te comparta? Sí, claro, mira, me gustaría que tu audiencia me siga en mis redes sociales, en @IsraelGReyes. Y bueno, para mí siempre es un gusto colaborar contigo, mi querido Vicente. Tú sabes que yo te aprecio mucho a ti y a tu audiencia. Y bueno, vamos a seguir muy de cerca qué va a pasar en Estados Unidos cuando ya ya digan quién ganó y quién perdió, y vamos a ver qué inestabilidad social o volatilidad política social se puede dar, porque tenemos que aprender de eso y tenemos que prevenir cualquier situación de esas aquí en México, entre los mexicanos. Creo que es tiempo de razonar, de actuar con las emociones positivas y con la parte cognitiva. Y bueno, aquí estaría a tus órdenes, mi querido Vicente. Como siempre, un gusto estar contigo y también mi agradecimiento a Meme. Gracias, mi querido Israel. Quedamos al pendiente. Buenas noches.